Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Va a demorar un poco en cargar la computadora. Pero hoy día vamos a iniciar con la semana número 14. Voy a compartir el PPT de la semana 14. La semana anterior ustedes han abordado la semana 13 con el romanticismo peruano y con el realismo peruano. Cuando se habló sobre el romanticismo, se tomó a Ricardo Palma como referente. Los románticos son pro-hispanistas y un representante principal es Ricardo Palma. En cambio, los realistas son lo contrario. Los realistas son enemigos de los hispanos, son anti-hispanos, son anti-chilenos y anticlericales. Su mirada es positivista, se enfocan en la educación. Y el contexto que va a acompañar su literatura será la guerra con Chile. Por eso que en el realismo surge un nacionalismo agresivo. Eso no lo olvide. Ya. Surge un nacionalismo agresivo. Ricardo Palma trasciende por sus páginas libres y su famoso discurso en el Politeama. No, me refiero a Manuel González Prada, no Palma. González Prada trasciende por su discurso en el Politeama, que está inserto en sus ensayos titulados Páginas Libres, siempre en contra del enfoque romántico, siempre aplicado al objetivo, porque el realismo surge en Francia y viene al Perú justo en el contexto de la guerra con Chile. Y el representante mayor es Manuel González Prada, quien también va a ser director de la Biblioteca Nacional del Perú. Y discrepará de lo que dice Palma, ¿no? Porque Palma va a llenar la biblioteca de Perú con libros españoles, de autores españoles. En cambio, González Prada va a cambiar. González Prada va a tener libros de autores alemanes, ingleses y franceses. Y cuando González Prada viaje a Europa, va a pasear y va a buscar información cultural de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Estará en París y ahí tomará dos formas métricas importantes, como el rondel y el triolet. Son formas líricas que las va a llevar al Perú y las va a castellanizar, porque parte de la propuesta de los realistas es renovar la lírica peruana, renovar la tradición poética peruana, renovar la literatura peruana. Además, cuando por hacer eso se le llama precursor del modernismo a Manuel González Prada, que es, que es anarquista, contestatario, irreverente. González Prada tiene un objetivo: criticar a la élite, a su élite, y además incorporar al indio olvidado por la élite. Eso está en horas de lucha, ¿no? Restituirle su tierra para que tenga dignidad y deje de ser un ciudadano de segunda clase, significa el proyecto nacional. Eso plantea González Prada, que está molesto por la guerra que hemos perdido con Chile y el territorio que nos han quitado. Él llama a la revancha, González Prada. Y así como lo hace González Prada con sus ensayos, también lo va a hacer Clorinda Mato de Turner con su novela titulada Ave sin nido, porque tiene otras novelas, tiene Herencia, tiene Índole, y también tiene tradiciones cusqueñas, buscando imitar las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Como siempre, González Prada arma lo que es esta queja contra el gobierno y contra la iglesia, ¿no?
Él señala de que no debería haber en las provincias alejadas de las capitales del departamento, no debería haber una iglesia, sino una escuela. Cuando el Estado se encuentra allí, se encuentra el indio con opresores, con un juez de paz y con un gobernador. Y el ejemplo clásico lo va a dar Ave sin nido, ambientada en Quillas, en el Cusco, donde la cusqueña Clorinda Mato, viuda del doctor Turner, hace referencia a ello, en Quillas, donde el clero abusa del indígena. Y un ejemplo de ello es Margarita y Manuel, que son hijos de un solo padre, del obispo Pedro Miranda y Claro, anterior cura de la parroquia de Quillas, el que fue reemplazado por el cura Pascual Vargas, otro abusador. Luego de esta introducción ligada a la semana 13, entramos al posmodernismo, con dos autores principales, Eguren y Valdelomar. Abarcamos esto, que es el sílabus en sí, ¿no? Eguren con Simbólicas y el movimiento Colónica, y luego Abraham Valdelomar con el Caballero Carmelo. Pero, ¿qué es el posmodernismo? ¿Cómo aparece el posmodernismo? ¿Qué busca el posmodernismo? ¿Qué quiere hacer? El posmodernismo es una corriente estética que a, se puede decir, se va a instalar en el medio del modernismo y la vanguardia. Chicos, eso no lo olviden. Lo que van a hacer los se puede decir, lo que van a hacer los posmodernistas es dejar de lado el modernismo y invitar a la vanguardia. Entonces podemos llamarla como una etapa de tránsito entre el modernismo y la vanguardia. Pero esto tiene un marco teórico. Es decir, antes que empiecen los artistas, los intelectuales con sus obras estéticas, ya sea en prosa o en verso o en ensayo, va a surgir un sujeto que va a plantear el escenario estético de la época para corregirlo. El marco teórico lo va a dar José Gálvez, que es un estudiante del doctorado y que busca doctorarse en San Marcos. Él tiene una tesis ya culminada titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional. Lo que propone él es, a través de un estudio, porque ha recopilado bastante información de obras del momento y anterior, para ver cuál es el índice de influencias de estéticas. Y notará que muchas, en su gran mayoría, por no decir todas, copian a Darío. Entonces, él señala eso, ¿no? Él señala esto. La poesía peruana, de fuerte influjo modernista, ya presenta cierta fatiga, desencanto, desorientación, repetición, cierta anarquía y crisis. Él dice, los nuevos tiempos merecen una nueva estética. No podemos seguir, mm, no podemos seguir repitiendo a Darío cuando ya prácticamente no produce, cuando ya prácticamente se dijo todo en lo que es el modernismo. Hay que torcerle el cuello al cisne y que aparezca otra ave que refleje el vigor intelectual y estético de los nuevos tiempos, el búho. José Galvez plantea en su tesis un cambio estético y quien lo va a seguir va a ser José María Eguren, Abraham Valdelomar, Pedro Zulen, Percy Gibson, Pablo Abril,
Federico Moore, Juan Parra del Riego, Alberto Hidalgo y José Carlos Mariátegui. Intelectuales, ensayistas, poetas, narradores. Ello va a generar la ola posmodernista. Y entre ellos va a surgir un poeta raro, atípico, José María Eguren. José María Eguren es un poeta enfocado en la pintura, en algunos inventos y en la poesía. Para que Eguren trascienda y para que Colonia lo homenajee, porque la revista Colonia lo va a homenajear, van a pasar muchas cosas. Algo tiene Eguren para que sea tan llamativo. En el año 1916, Colonia, que dirige Valdelomar, lo va a homenajear. En el año 1929, la revista Mauta, que dirige Mariátegui, lo va a homenajear. En el año 1930, la Academia Peruana de la Lengua lo va a homenajear. ¿Qué tiene Eguren para que sea homenajeado por muchos, se puede decir, intelectuales? Algo debe tener. Veamos. Eguren es un poeta que nace el año 1874 en Lima y va a vivir en Barranco. Y también en Pro. Lo que, lo que es llamativo en Eguren es que se puede decir que va a ser el único poeta al que le va a afectar con mayor notoriedad la influencia simbolista. Eguren tiene una obra, ¿no? No tan vasta, ¿no? Pero una obra llamativa, ¿no? Una obra resaltante como, por ejemplo, Simbólicas, publicado en el año 1911. La canción de las figuras, publicada en el año 1916. Luego tiene Sombras y Rondinelas, reunido en un libro llamado Poesías, en el 29, donde tiene toda su obra completa. También tiene un grupo de ensayos titulados Motivos Estéticos. Pero Eguren tiene una influencia con los simbolistas franceses, ¿ya? Simbólicas, su primer poemario, inicia el siglo de fundadores de la tradición poética peruana, porque allí desarrolla una poética simbolista, poética que va a influir en sus otros poemarios. Pero en Simbólicas se da el inicio y es más, se puede decir, resaltante. Porque Eguren también tiene tradición escandinava, nórdica y germana, por eso que él consigue algunas palabras que las va a tratar de castellanizar y ubicarlas para poder, se puede decir, agregar más información al diccionario peruano. Pero también tiene apego al mundo medieval y al mundo gótico, al mundo lúdico, onírico. El sueño está presente, e infantil. Es un paquete que trae Eguren. Introvertido, Eguren, perfil bajo, Eguren, razón de biblioteca, Eguren, con gran interés por renovar la poesía. ¿Ya? Vayamos a ver qué le regala el simbolismo de Eguren, porque él va a tomar a los poetas malditos, que no son poetas ligados al canon oficial, sino lo contrario. Los poetas malditos como Charles Baudelaire,
Arthur Rimbaud, Stefano Mallarmé o Paul Verlaine construyen una poética ligada a los sentidos. Como son rebeldes e iconoclastas, están sumergidos en la vida bohemia, en el alcohol y la droga, y en una vida promiscua desordenada. Y así viven los poetas simbolistas franceses. Pero en ese tipo de vida desordenada van creando una estética, el simbolismo. ¿Y el simbolismo qué le va a dar al Guren? Aparte del tópico de la muerte, la mirada al diablo, que es parte de los simbolistas, que son anticlericales y odian a la Biblia y a la iglesia, todo lo que tiene que ver con la iglesia lo odian, le va a dar a su poesía, los simbolistas le va a dar la idea de la orquestación musical del poema. Musicaliza el poema. ¿Ya? Eso va a ser cool. ¿Qué más va a darle los simbolistas a Eguren? La sugerencia. ¿Ya? Es decir, no muestra directamente la realidad, sino que la sugiere, sino que sugiere una confusión propia. Es como que yo quisiera pelearme con la pantera Segarra y cuando me acerco a donde está él, todos saben que voy a pelear con él, porque me cae mal, hemos quedado en encontrarnos en tal lugar, y yo llevo, porque alguien me entrega en el camino, una paloma blanca. Me acerco a la pantera y la pantera, al ver la paloma blanca, entiende que yo no quiero la guerra, quiero la paz, porque la paloma es símbolo de la paz. Pero no lo he dicho, solamente llevo una paloma en los brazos. Igual lo hace el simbolismo, usa símbolos ya, y sugiere ideas en su lírica, en su poesía. Entonces no muestra directamente la realidad, sino que la sugiere una condición propia. Algo más que se le agrega al simbolismo es los colores, la presencia del color. Por eso que ahí está latente el cromatismo. ¿Y cómo podemos ver eso en su poesía? Ustedes tienen ahí en su separata poesía. Tienen el duque, por ejemplo, ¿no? Dice, hoy se casa el duque Nuez. Viene el chante, viene el juez. Y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la 1, a las 2, a las 10. Que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Allí están, con pieles de bisonte, los caballos del lobo del monte. Y con ceño triunfante, Galo Cetrino, Rodolfo Montante. Y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan, los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. En los pórticos, los espacios, mira la novia con ardor. Son sus ojos dos topacios de brillo, y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita. Pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. En esta obra poética, en este poema, encontramos la idea de orquestación musical. Pero hay algo más, sugiere algo. No hay nada erótico aquí, ni sensual, porque Eguren no es un sibarita ni un lujurioso, es un ratón de biblioteca. Es un tipo que solamente quiere crear, pintar e inventar cosas. En esta boda, que aparenta ser un jueguito de muñequitos de Paquita, el duque no está.
No está porque no ha venido y no vendrá. El duque ha muerto. La idea de la muerte está presente en el poema El Duque. Te sugiere la muerte, no te lo dice, pero tú empiezas a entender que el duque no está. Es algo que puede decir que te sugiere el poema, porque la idea de la muerte es de los simbolistas, la idea del diablo es de los simbolistas. Hay otro poema titulado Los Reyes Rojos. Ahí encontramos el cromatismo y también el tiempo cíclico. Los Reyes Rojos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. Si se dan cuenta, el color es importante aquí. Rojos, oro, verde, purpurino, oro azulinas, luz cadmio, formas negras, reyes rojos. ¿Ya? Miren, estoy tratando de ilustrar cómo influye el simbolismo en Eguren para que sea tan trascendente y la revista Colónida lo homenajee y la revista Anauto también. Es un gran poeta, pero enigmático, misterioso. Ahí está los Reyes Rojos, ¿no? El ideal del tiempo cíclico. La idea del tiempo cíclico. Siempre pelea. Luego está el tema de la lucha como esencia de la vida humana, ¿no? Ambos pelean. Ahora vemos al poema de la niña lámpara azul. Noten la melodía, noten la idea de la orquestación musical. En el pasadizo nebuloso o al magnosillo de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Me encandeció en un derroche y en delera vaporoso túnel, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Igual acá está la sugerencia. Celeste camino, lámpara azul. Si bien no cubre la idea que las figuras que también él empleará, como la sinestesia, como que es un, ah, un inicio, ¿no? Porque tenemos figuras como la sinestesia que van a estar a lo largo de los poemarios de Eguren, como música azul, como aroma melodioso, donde se nota que para percibir la música tengo que emplear el oído y para percibir el color azul, la vista. Igual con el aroma melodioso. Para percibir el aroma empleo el olfato y la melodía, el oído. En este poema, La niña de la lámpara azul, ¿qué se va a notar? Se va a notar una sugerencia. La niña de la lámpara azul, ¿qué podría ser? Podría ser una estrella que desde lo alto ilumina al hombre que se encuentra perdido. Es una guía del hombre solitario. Es una interpretación. Podría haber otra, claro que sí. ¿Ya? Entonces quiero que quede bien claro que cuando uno habla de Guren y exactamente en sus primeras simbólicas, habla de la influencia del simbolismo francés, de los poetas malditos, de Charles Baudelaire, de Arthur Rimbaud, de
Paul Verlaine, Stefano Mallarmé. Los poetas malditos le van a entregar a Eguren, en su poesía, claro, la idea de orquestación musical. Y luego le van a entregar a Eguren a, también la sugerencia, el cromatismo y la sinestesia. Son influencias de los franceses a Eguren, un peruano reconocido por muchos otros de intelectuales peruanos. De aquí pasamos de Eguren, un poeta muy importante, pasamos a Colónida. Para hablar de Colónida tenemos que centrarnos en cómo se forma un grupo literario. Miren, recuerden ustedes que cuando se genera la generación del 27, como líder tienen a Federico García Lorca, ellos se reúnen en un anfiteatro en Sevilla para homenajear los 300 años de la muerte de Góngora. En el caso del movimiento Colónida, ¿cómo surge este movimiento Colónida? ¿Qué busca y cuáles sus raíces? Va a aparecer un poeta llamado Enrique Bustamante Vallivian. Este poeta modernista publica, edita dos periódicos. El primero es Contemporáneos y el segundo es Cultura. ¿Ya? En estas revistas literarias van a escribir tanto posmodernistas como modernistas. Y allí estarán muchos poetas y escritores que se van a reunir bajo una misma forma de pensar. Entonces, el movimiento colónida va a reunir a los poetas que tienen una forma de pensar ligada a la provincia y que, y que discrepan de las castas literarias. Entonces, cuando escriben en la revista Contemporáneos y Cultura, se va notando un cambio en algunos poetas que se van a refugiar en un grupo literario llamado Movimiento Colonia, que se va a consolidar cuando Valdelomar funde la revista Colonia, y la va a fundar el año 1916. Dicha revista va a publicar 4 veces: 15 de enero de 1916, 30 de enero de 1916. El tercer número es el 15 de febrero y el cuarto número es fines de febrero. Homenajea a Chocano, a Eguren, y así va homenajeando con los dibujos de Valdelomar. Valdelomar lo dibuja a carbón el rostro de los poetas, de los escritores que serán homenajeados. Entonces, esta revista reúne a varios escritores: Federico Moore, José Carlos Mariatti, Alberto Hidalgo, Percy Gibson, Pedro Zule, Valdelomar, Pablo Abril, Juan Parra del Riego. ¿Ya? Pero ¿qué significa este movimiento estético? Significa un espíritu crítico y rebelde contra las modas y las castas literarias. ¿Ya? Significa un espíritu rebelde contra las modas y las castas literarias. Es decir, no es sencillo, se puede decir, no es sencillo uh, ser parte de este grupo. Es un grupo muy ligado a la intelectualidad, muy leído. Y para que discrepe de las vacas sagradas, como por ejemplo Ventura García Calderón, un gran narrador que escribe su libro La venganza del cóndor, o para que quiera, por ejemplo, para que discrepe, por ejemplo, con Clemente Palma, el hijo del escritor Ricardo Palma. Son eminencias que han viajado a Europa y desean que
sus libros sean leídos y vendidos, porque consideran que Europa es el techo de la estética actual. Es como ahora, cuando tú vas a hacer el libro y consigues comprar un libro de Vargas Llosa, porque para ti lo consideras un gran exponente de literario. Pero para los colonias es una vaca sagrada, que hay que combatirla y no seguir sus pasos. Porque ellos tienen un enfoque estético. Sus integrantes admiraron la belleza formal, la imagen y el color. Eso es de cajón, porque son sus insumos para poder crear. Pero ¿dónde está el quiebre? El quiebre de Colónida como posmodernistas, el quiebre de separarse del modernismo y de otras corrientes que invaden en esta época. El quiebre es esto, chicos. Cultivaron la expresión sencilla y tierna y pusieron de relieve la vida provinciana. La provincia surge aquí, con los colonios. Es decir, ya no van a enfocarse en la ciudad como lo hacía Darío o Chocano. Chocano lo hacía con Lima. Darío lo hacía con sus viajes a Europa, París, Madrid, Roma, Londres, Berlín. No, ahora es otro tipo de situación. Los colónidas cultivan la expresión sencilla y tierna y pusieron de relieve la vida provinciana. ¿Qué distingue a la provincia de la ciudad? Ellos lo explican. Para algunos, la tranquilidad. Para otros, el recuerdo familiar. ¿Ya? Por eso que cuando hablamos del movimiento colónida, hablamos de un grupo que fue muy poco tiempo su vigencia, pero marcó un hito. Y José Carlos Martí lo señala de esa forma, ¿no? Un espíritu rebelde y crítico. De aquí, se puede decir, mm, del movimiento colónida pasamos a Valdelomar. Y Valdelomar nos presenta otro tipo de estrategia. Valdelomar nos señala, por ejemplo, eh, el camino al posmodernismo, pero ya más acentuado, porque Valdelomar es el líder. Valdelomar dice, por ejemplo, el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Paris Center, el Paris Center soy yo. Pero ¿qué busca Valdelomar? ¿Qué consigue hacer Valdelomar? Porque es un líder. ¿Cómo gana el liderazgo? Es su sensibilidad, chicos. Un sujeto muy sensible y un genio. Valdemar nace en Ica y pasó su infancia en Pisco. Él nació el año 1888 y murió en Ayacucho el año 1919. Fue el líder del movimiento Colonia. Valdemar trasciende por su discurso tierno, su discurso íntimo, discurso nostálgico. Siempre recuerden eso de Valdelomar. Valdelomar construye un discurso que va a dar la pauta para el posmodernismo, porque es la entrada a Vallejo. Tiene una vasta obra. En las ediciones de Petroperú, que ustedes pueden encontrar en la Feria del Libro, eh, contemplan las obras de Valdelomar, varios cuentos, varios poemas sueltos, y también lo que tiene que ver con su obra periodística y su obra dramática. Siempre Valdelomar trasciende, siempre. Por ejemplo, El Caballero Carmelo es un cuento criollo, posmodernista. Tiene cuentos incaicos como El Alfarero, tiene cuentos fantásticos como El Hipocampo de Oro, tiene cuentos yanquis como El Beso de Evans.
y otros cuentos más como El vuelo de los cóndores o Los ojos de Judas. Pero ¿qué trasciende Maldonado para que sea tan llamativo, para que aún lo recordemos? Vamos a sus características. Noten, Valdemar está en el cuento y la poesía. Cuando hablamos del cuento y la poesía, hablamos de una vasta obra, una obra que uno quisiera explicarla todas, pero a veces el tiempo no nos permite. Mire, las características de su obra son tanto en poesía como en cuento. Eso quiero que quede bien claro, ¿ya? Miren, destaca en cuento y poesía. Sobresale el tono nostálgico, tierno e íntimo. Ese es un tic del posmodernismo. Es Valdelomar, que es el referente principal, que es el que invita a Vallejo. Evoca escenas familiares de su infancia. Retrata el ambiente rural y provinciano. Los espacios están vinculados al mar y la campiña de Pisco. Veamos. Cuando uno quiere comparar la etapa modernista de Valdelomar y la etapa postmodernista, no puede olvidarse de Los violines húngaros, que es un poema modernista. Les voy a leer una parte de ese poema para que ustedes entiendan cómo cambia la estética, la sensibilidad y la influencia. Los violines húngaros con notas lejanas marcaban el paso de las princesitas, que al rústico templo todas las mañanas llevaban aromas de cosas marchitas. Las dos princesitas, rubias e encantadas, soñaban la vida de un cuento de hadas, en cuyo prefacio reía Merlín, cuando iban cantando bajo de los tilos y arrancando flores en los peristilos que hay en el palacio del viejo jardín. Ese es modernista totalmente, pero ahora vayamos a su poesía postmodernista. Tristitia. Ustedes lo deben tener en su manual. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se realizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría, y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me lo supo enseñar. Si ustedes pueden notar cómo construye este poema, se está tomando como insumos el mar y la camilla de Pisco. Está retratando el ambiente rural. Está evocando escenas familiares de su infancia. Y esa evocación tiene que ver con el tono nostálgico, tierno e íntimo. En otro, en otro poema, como por ejemplo este poema titulado El hermano ausente en la cena de Pascua, que es un poema que ya tiene, ya tiene el futuro que será la poesía inicial de Vallejo. Es decir, este poema que voy a leer influye en la poesía de Vallejo, porque Valdelomar invita a Vallejo, invita a la vanguardia, invita a César Vallejo. Este poema de Valdelomar se llama el hermano ausente en la cena de Pascua.
La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone, sin dejarse sentir, la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría y el afán de reír, que animarán antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, va el lugar del ausente, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Mire, este poema tiene que ver con lo que compartirá a- al poema de Vallejo a mi hermano Miguel, ¿ya? En Eran los Negros. Entonces encontramos eso en la poesía de Valdelomar. Y de aquí pasamos al Caballero Carmelo. Otro poema, otro cuento, ya esta es narrativa ya. ¿Qué emplea Valdelomar en este cuento? ¿Emplea técnicas narrativas sofisticadas? No, emplea lo más sencillo, lo que tú y yo emplearíamos, recordando a nuestra mascota, porque cada uno tiene su vida sentimental, su vida emotiva. Muchos de los que estamos aquí, los 31 observadores y escuchas de esta aula virtual, tienen mascota, tal vez un perrito. Si tienes un perrito, tienes un perro que te ladre, tu mascota. Tal vez un gatito. Si tienes un gato, tienes una almohada, un tizón, es tu gato. Otros tienen pececitos, loritos, tortuguitas, canarios, conejitos. Ustedes tienen sus mascotas. Valdelomar tiene una llamada, llamado el Caballero Carmelo, que es un gallo de pelea. ¿Cómo lo construye? ¿Cómo construye al gallo? Lo escribe estando en Pisco, en Lima, ¿no? Estando en Italia, Roma. Se anima a escribir para un concurso literario en Lima y lo va a ganar. Pero de allí pregunta a su mamá, ¿te recuerdas que había una plantita que en el patio se enredaba por las paredes? ¿Recuerda su nombre, mamá? Le dice Valdemar en una carta. Y la mamá le responde, claro que sí, se llama el ñorbo. El ñorbo. Oh, gracias. Y otro día le pregunta desde Roma en una carta, mamá, ¿y te recuerdas que una vez mi prima tuvo un problema con sus piernas, se le hincharon, le colocaron una plantita, ¿sabe su nombre? Y la mamá le dice, claro, el llantén, para desinflamar. Todo eso lo va a tratar de recopilar Abraham Valdelomar para escribir su cuento famoso, postmodernista o criollo, llamado El Caballero Carmelo. Porque la obra inicia de esta forma. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Lo reconocimos, era el hermano mayor, que años después volvía. Salimos atropelladamente gritando, Roberto, Roberto. El hermano luego nos va a regalar muchas cosas. Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al dárnoslo. Para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cómo terminó. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió.
Llamó al sirviente y le dijo: el Carmelo. A poco volvió el sirviente con una jaula y sacó de ella un gallo que, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentóreamente: «¡Cocorocó! Para papá», dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, cuyo recuerdo perdura aún en nuestro hogar, como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. Ahora noten la imagen plástica, porque él dibuja al gallo. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes y cubiertas de escamas, con agudas estacas, parecían las de un armado caballero medieval. Así lo dibuja su gallo, a su mascota, porque tiene plumas carmelas, le llama el caballero Carmelo. Como es un gallo que ha llegado a la casa y va a pelear en muchos eventos de las galleras y va a ganar medallas, siempre va a ser ensalzado y elogiado, pero el gallo también tiene un tiempo de vida y va a envejecer. Y en esa época de envejecimiento, alguien va a desafiar al dueño del gallo. Una tarde, después del almuerzo, mi padre nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo no era un gallo de raza. Se molestó mi padre. Se intercambiaron frases y apuestas y aceptó. Va a pelear el gallo. ¿Ya? De aquí pasamos al argumento que está acá. Como les mencioné, chicos, Roberto, el hermano mayor, regresa al hogar y regala al padre un gallo llamado Carmelo. El padre acepta una apuesta para una pelea de gallos el 28 de julio. El Carmelo deberá pelear, lo que causa gran pesar en el hogar. Miren cómo está construyendo con la memoria, descripción, argumentación, también está la anécdota y también está la narración, ¿no? Miren, para que construya esta historia usa un lenguaje refinado y evocador. Y toda la obra se centra en la figura y hazaña de un gallo. El Carmelo debe enfrentarse a un gallo más joven llamado el Ajiseco. Se va a enfrentar. Le va a dar un rostro humano al Carmelo y un rostro humano al gallo Ajiseco. El Carmelo es un caballero. En cambio, el Ajiseco es un gallo petulante. Tras una lucha enardecida, donde el Ajiseco golpea fuertemente al Carmelo y lo va a dejar muy mal herido, todos piensan que ha muerto, pero no, él se levanta. Él se levanta y empieza nuevamente a pelear. Pero acá sí es letal cuando pelea. En efecto, se incorporó el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él, sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Caucato. Levantóse el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y, definitivo, sobre su rival, con una estocada que le dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer. Recién cae. Entonces, tras una lucha en la rachita, logra vencerlo, pero sus heridas son graves. Como ha caído, va a agonizar 2 días. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, lo acariciábamos. Le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Se acercó a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas
y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñoreóse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, cayó al suelo, estiró sus débiles patitas y escamosas, y mirándonos amoroso, murió apaciblemente. Noten cómo describe el final del gallo, su gallo, que es el símbolo de la edad de oro infantil del autor. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor innata de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue de orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo Valle del Caucato. Ahí pueden encontrar ustedes, chicos, el tema central, la historia ya sea del Carmelo, otros temas como la vida aldeana, el hogar, el heroísmo y la muerte. El comentario, ¿no? El estilo se destaca por el uso de un lenguaje refinado y las imágenes plásticas que mencioné. La memoria, que mencioné todo lo que usa, la narración también, y luego el sentido trágico se evidencia en la relación entre el estilo del gallo y su familiaridad con la vida cotidiana del narrador. Ahí está una parte final y acá, chicos, las claves. Anótenlas, anoten las claves, chicos, que nos estamos retirando. Nos veremos la clase que viene con la semana número 15, ya, chicos. Estudien, repasen. Nos vemos. Chao, chao.